La tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Así empezamos nuestro programa de hoy. Ustedes recuerdan cuando pegarle a un maestro era prácticamente un pecado. Pegarle a cualquier trabajador es un pecado y estás hablando de compañeros, de trabajadores, de mujeres que no tienen defensa ninguna porque estaban inaugurando una nueva forma de protesta. Recuerda usted que la crítica sistemática del gobierno era esta gente no sabe llevar adelante una protesta sin perjudicar a los chicos que tienen que tener clase, que no tienen clase, que se están quedando. Bueno, perfecto. Entonces la consideración fue, vamos a hacer una forma de protesta que tenga que ver con poder mostrar lo que está sucediendo, poder hablar con la gente, poder salir en los medios, ¿por qué no? Porque realmente si no la protesta no existe. Y bueno, y nos encontramos con esta represión. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches. Déjame agregar dos cosas. Buenas noches a todos. Esta es la realidad que vivimos, por eso así abrimos el programa, y pegarle a cualquier persona está mal. La policía reprimió a los docentes, reprimió a trabajadores, y no es la primera vez. Hace 2 semanas, en un comedor en Lanús, reprimieron a niños. Sí, a niños reprimieron, le pegaron a una mujer embarazada que perdió su embarazo a causa de esa represión. Esta es la realidad que plantea Macri, esta es la realidad que plantea María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, esta es la policía que utilizan para reprimir y disciplinar a los trabajadores. Pero entonces será que queda claro que el problema no es la forma de protesta, el problema es que protestamos. El problema entonces no es la forma de protesta, es la protesta en sí y es por lo que protestan. El gobierno quiere disciplinar, quiere bajar los salarios, flexibilizar el trabajo. Lo estamos viviendo, hoy se cumple 1/3 del mandato de Mauricio Macri. Lo estamos viviendo, hace 1/3 de mandato nos quedan 2 veces más esto que vivimos. Y eligió el conflicto docente como una manera de arrancar la paritaria instalando un 18%, pero de paso quedándose con el fondo para el Fondo Federal de la Educación. Que habría que explicar un poquito, ¿no? Con qué tiene que ver esto. Si yo soy un gobernador y a mí no me alcanza para pagarle a un docente, tengo ya en esta ley
tengo asignada una cantidad de dinero que está distribuido en la propia ley. No tengo que pedirle al Poder Ejecutivo, no tengo que pedirle a la Casa Rosada que me dé plata, sino que la tengo asignada por ley. Entonces, lo que no quiere el gobierno es que esa asignación le vaya automáticamente al gobernador, sino que el gobernador en todo caso tenga que pedirla. Y ahí empiezan los favores políticos en el Parlamento. Esta es la jugada, independientemente de lo que va a suceder con ese fondo, que la verdad es que no lo sabemos, ¿no? Sí, ya está instalada la paritaria docente, la lucha por esta paritaria, y también se está instalando la paritaria de estatales. Precisamente por eso hoy nos acompaña el señor Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, que nos va a contar un poco del paro de mañana. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero decirles que, por suerte en este momento, en el Congreso se está reinstalando la escuela que impedía hoy el gobierno que se instale, o que impidió el domingo a la noche. En este momento se está empezando a levantar la escuela itinerante porque hubo un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Están los maestros en este momento abrazándose en el Congreso y levantando la escuela. Así que, por suerte, podemos disfrutar de un ámbito en donde vamos a poder tener un mano a mano con los maestros y vamos a poder todos recibir una formación y ver cómo encarar la discusión, no solo salarial, que es lo que están planteando nuestros educadores, sino en la educación en general. Así que está bueno también eso transmitirlo porque es un avance del movimiento obrero, ¿no? Después de tanto dolor de pasar la tama del domingo, de tener 2 presos políticos, de ver esas imágenes desgarradoras de la policía atacando a los guardapolos, hoy la comunidad educativa logró el objetivo que estaba buscando, que era poder visibilizar de alguna manera distinta a la que la venían haciendo. Así que un abrazo a todos los maestros que han podido lograr este primer objetivo, que es la de instalar esta escuela itinerante. Entonces la solidaridad de todos los compañeros del programa, con los docentes que han logrado un primer objetivo, que es instalar la carpa, ¿no? Un gran objetivo y que, bueno, viene atado a una pelea que están dando todos los trabajadores en todos los ámbitos. Después de que haya cerrado la paritaria, los bancarios, que tuvieron además la presión de que hubo que ir a la justicia, que después la justicia que falla a favor de la paritaria empieza también a sufrir persecuciones por parte del gobierno y la tensión que está habiendo en cada uno de los ámbitos para cerrar. Bueno, los estatales no estamos ajenos a eso, estamos pidiendo la apertura de paritaria, nos quieren llevar a la discusión al mes de junio, la verdad que junio queda imposible de esperar para poder discutir salario, necesitamos que se abra la paritaria ahora. Tuvimos una pérdida de la masa salarial durante el 2016 de un 10%, cayó mucho nuestro salario. Este año a hoy la inflación viene jugosa, más allá que el gobierno está convencido que no va a aumentar y que debería llegar a bajar en la anual, donde podríamos estar en un 18-19%, lo real es que nosotros hoy estamos padeciendo más de un 25% de los productos que nosotros consumimos. Así que bueno, mañana paro de estatales, movilización, vienen compañeras y compañeros de todo el país, vamos a hacer una gran jornada y nos vamos a movilizar hacia modernización para ver si logramos que se abra la paritaria y empezar a discutir estas cuestiones que tienen que ver con que perdimos capacidad de consumo. ¿Cuánto es el reclamo paritario que están demandando? Nosotros pedimos que se resuelva el 10% que perdimos el año pasado y un 25% este año. En total estamos pidiendo un 35% para poder empezar a discutir con el gobierno otras cosas. La verdad que perdimos mucha capacidad de consumo. Hay que pensar que el empleado público, por su calidad salarial, todo lo que ingresa lo consume en los alimentos primarios. Entonces, lo que más aumenta acá en la comida son los impuestos, que es hacia donde va todo nuestro salario. Así que necesitamos recuperar lo perdido y tenemos que poder establecer una pauta en el orden del 25, o sea, si recuperábamos el 10, el 25 que es lo que creemos que vamos a tener de inflación anual. Yo sé que es un tema complejo, pero si vos tuvieras que sacar un cálculo de cuánto es un promedio, yo sé que es complejo porque hay infinitas categorías, infinitos sectores, que la verdad sacar un promedio de lo que gana un trabajador estatal debe ser algo, o sea, me resulta complicado a mí, que tenemos mucho menos escalafones, pero vos podés arrimar más o menos un número de cuánto está ganando un compañero. Hay un pelotón que en la ciudad de Buenos Aires, un pelotón enorme que está en los 13.000 pesos. 13.000 pesos. 13.000 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, un pelotón, el grueso. En el Estado Nacional hay un pelotón que está en el orden de los 15.000 pesos. Ajá. Pero después tenés salarios absurdos como el personal civil que gana
el salario más bajo de una persona del escalafón civil es de 5.400 pesos. Pero eso no es un salario, porque es un part-time, es un tipo que trabaja No, media jornada. Es un tipo que labura de lunes a viernes, que hace 8 horas y que está en lugares estratégicos como el Ministerio de Defensa, ¿no? que están en el ejército, que están en los hospitales. Lamentablemente son esos salarios y que además el personal civil viene sufriendo porque le han cambiado a ellos el convenio colectivo de trabajo y se niegan a ponerle un valor a la unidad retributiva. Entonces los tienen ahogados con estos salarios que son realmente vergonzosos. O sea que si uno tuviera que pensar, hay una cantidad de trabajadores del Estado que ganan entre 5 y 13, muchos que ganan 13, pero también hay algunos que ganan 5. Sí, ese pelotón, digamos, ese grupo, gasta absolutamente todo el salario, se lo gasta en comida. Y cuando uno va a los bienes de consumo diario, a la comida, a lo necesario, eso es lo que más ha aumentado. O sea que en realidad ustedes no se rigen por la inflación de ningún índice habido, el índice que elijas, digamos. Lo que les pasa con esos salarios es que se gastan todo en comida. La comida aumentó 100%, 150%, depende del producto, ¿no? Sí, por eso la urgencia, por eso la desesperación, por eso tener que salir en este contexto, además, en donde el gobierno a los estatales nos viene haciendo descuentos en los paros y cada día que paramos hay más compañeras y compañeros que se van sumando. Venimos de una pelea bastante intensa por los despidos primero, por la paritaria después. Mañana se va a hacer sentir ATE en la calle, vamos a ser muchos trabajadores y trabajadoras que vamos a reclamar que se abra la paritaria. Hoy el INDEC develó la cifra de lo que fue la inflación del mes de marzo, que trepó al 2,4%. Teniendo en cuenta el acumulado de enero, febrero y marzo precisamente, estamos casi en un 8% de inflación y lo que dijeron es que la inflación va a trepar por el 28%. Hay un pedido de 18% para los docentes. ¿Cuánto calculás que va a ser para los estatales? La oferta que dio el gobierno es del 18 en 3 cuotas. En 3 cuotas. Que es una oferta que se hace de manera informal. Dice, bueno, para ir discutiendo, vayan pensando que 18% en 3 cuotas. Y para nosotros es inaceptable. No hay forma de que nosotros nos podamos sentar a firmar una paritaria en estas condiciones. Lo mismo está pasando en la Ciudad de Buenos Aires. La reta no ofrece más que eso. Ninguno se quiere despegar del discurso presidencial de que la inflación no va a crecer, de que va a bajar y que entonces hay que apostar a eso y ver si después hay una cláusula gatillo. Ahora, ¿quién le puede creer a este gobierno que está dispuesto a abrir la paritaria si le va mal en las cuentas? Ya el año pasado le fue mal, ellos no esperaban la inflación que sufrimos y no se abrieron las paritarias, no logramos que se pueda discutir salario, así que es muy difícil tener que confiar en la palabra del Ejecutivo. Sí, valdría la pena aclarar que cláusula gatillo en algún momento fue una consigna que tuvimos allá por los años 70, ¿no? La cláusula gatillo era algo muy anhelado por el movimiento obrero. Hoy la cláusula gatillo es para perder, digamos. Cláusula gatillo automática es sistemáticamente ir corriendo detrás de lo que perdés. Si vos acordás hoy, haces un acuerdo de recomposición salarial por debajo de la inflación prevista, aunque tengas cláusula gatillo, nunca vas a alcanzar, o sea, siempre vas a terminar perdiendo. O sea, hoy la cláusula gatillo no es lo que era en otros años. Digo porque por ahí alguien puede confundirse con esto. Sí, y además que uno debería apostar a creerle a un gobierno, ¿no? Claro. Que está dispuesto a reabrir las paritarias cuantas veces ellos le puedan errar en el modelo económico. Bueno, esto es preocupante porque además Macri te plantea que no tiene un plan B. O sea, que lo que hay es lo que hay y vos tenés que conformarte con este modelo económico. Y bueno, es complejo, ¿no? Sentarte, aceptar las condiciones que te imponen y pensar que de ahí los laburantes se van a ir contentos a sus casas. Y teniendo en cuenta que también este gobierno, al primero que atacó fueron los empleados públicos, precisamente cuando en campaña prometía otra cosa. Y vamos a repasar qué es lo que decía Mauricio Macri en campaña y qué es lo que hicieron después. Tenemos el video en cola. Bueno, es más o menos la promesa de Macri en campaña, qué decía que iba a hacer de las tantas promesas y de las tantas que no cumplió, qué decía que iba a hacer con el trabajo estatal. Y tenemos una recopilación de qué fue lo que fue pasando durante todo este año y medio de gobierno que lleva. La grasa del Estado, que sobraban 1,5 millones que sobraban, que despidieron solamente 20.000, ninguneando la cantidad de despidos, como si 20.000 fuese poco, ¿no, Daniel? Sí. Ahora, discúlpame, pero tiene que ver con lo que estás planteando. Hoy
el número real, digamos, porque por ahí sonó que había la misma cantidad de empleados estatales, o sea que acomodaron gente de ellos, digamos, volvieron a tomar gente. Acomodaron gente de ellos, contrataron y por mucho más salario. O sea, también eso es el otro fenómeno. Todas las contrataciones que han hecho las hicieron por salarios superiores a los que se estaba percibiendo en el Estado. Así que vos hoy tenés un colectivo de trabajadores de élite que tienen salarios en categorías bastante cómodas y bueno, y hay que convivir con eso, ¿no? Que son los... O sea que todo el discurso de que en realidad se gastaba mucho o que había militantes políticos, ahora hay militantes políticos pero de ellos, digamos. Se cae la teoría de Spert que planteaba que sobraban muchos empleados y que había que reducir el déficit fiscal. Vamos a repasar el video. Vamos a respetar la forma de pensar de todos los empleados públicos, revalorizando su función, trabajando unidos para mejorar los servicios de los ciudadanos. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Estamos empezando a ordenar algunos gastos que encontramos, la cuestión que todos conocen de los ñoquis, y queremos que ese Estado tenga contenido, que tenga los recursos, que no le sobre la grasa de la militancia. La grasa de la militancia. Comparto que hay una grasa militante, comparto que ha habido recursos del Estado que han ido a sostener una porción militante del partido oficialista y creo que eso no es un despido. Se despide a alguien que trabaja, eso no es un despido. Están durante 8 horas, 7 horas, 6 horas mirando el reloj para que pase el día porque no tienen nada que hacer. Un Estado prácticamente que no tiene capacidad de funcionamiento. Un Estado puesto al servicio de la militancia política. Y eso no es el Estado. Y lo que yo sueño como presidente, que lo quiero compartir, es que no solo tengamos una Argentina con pobreza cero, tengamos una Argentina donde cada uno de nosotros encuentre la manera y el lugar de donde ser feliz. La presión impositiva es salvaje. Entonces vos tenés que bajar el déficit, entonces vos lo tenés que hacer bajando el gasto público nominal. ¿Pero cómo lo bajás? Echando gente, ¿qué es lo que tenés que hacer? Echando gente, ¿qué es lo que tenés que hacer? Ahora, lo que se hizo de entrada es tan solo, estamos hablando de 1,5 millones de empleos públicos, tan solo querer corregir sobre un universo de 20.000. No vas a perder nada de lo que ya tenés. ¿Es parámetro, Mauricio Macri, teniendo en cuenta lo que hizo en la ciudad, es parámetro para hablar del Estado Nacional? Hoy Macri no es parámetro de nada. A ver, en la ciudad de Buenos Aires sometieron a los compañeros a trabajar en las esquinas poniendo las sombrillas y entregando globos durante toda la campaña, amenazado de que los iban a despedir. Han pasado a planta a los trabajadores, no los hacen encasillados, los dejaron a los profesionales y al escalafón general todo en el mismo lugar con salarios congelados. Y además que utilizan la estructura de gobierno para hacer crecer el PRO en todos los barrios, así que Macri no ha sido un gran jefe de gobierno de la ciudad y no tiene estructura para salir a plantear lo que ha planteado durante todo este año y medio del Estado Nacional. No obstante eso, él siente un odio profundo hacia el empleado público, siente un odio profundo hacia el Estado, siente un odio profundo hacia la clase trabajadora, lo demuestra todo el tiempo. La verdad que es una persona que podríamos decir es un presidente no grato para los trabajadores públicos, ¿no? Nosotros tendríamos que poder trabajar con comodidad porque supuestamente somos quienes ejecutamos la política pública que ellos definen. Ahora se hace imposible. Con una persona que te odia como laburante, tener que salir convencido a trabajar en base a esa línea política con alguien que te está denostando todo el tiempo, se hace la verdad que muy, muy tedioso. Es que en definitiva lo que está denostando es el rol que tiene que cumplir el Estado. En realidad lo que tiene el presidente es un odio por esa limitación que le pone, o debería poner el Estado al propio poder omnímodo, ¿no? Y él necesita un Estado bobo, fofo, inexistente, para poder generar o profundizar el gobierno de los CEOs. Entonces, en realidad hay una doble cuestión. Una puede ser un problema, si se quiere, un problema de clase, digamos, de odio por el laburante. Ahora, también hay un Estado que le estorba, que significa gasto, que significa límites, y no quiere límites, quiere tener las manos libres. Sí, creo que vino armando un Estado con esas características, ¿no? Y armando un acuerdo muy grande con los grupos económicos para lograrlo, y está de alguna manera tratando de disciplinar. Vamos a ver cómo
cómo transcurre, tiene una resistencia muy grande, hay trabajadores que dan las discusiones en sus ámbitos de trabajo porque se nos piden barbaridades. Por ejemplo, de pedirle a personas que están en la administración central que vayan al territorio a controlar a los trabajadores del territorio y que le saquen fotos a los trabajadores trabajando y que se camuflen para entrar en los centros de atención y ver qué es lo que sucede dentro del centro de atención. Te piden que seas policía de tus compañeros. Y muy digno, porque nosotros tenemos un colectivo de trabajadores que se niegan rotundamente a hacer ese laburo, que se niegan a perseguir, además que está prohibido por la propia ley de contrato de trabajo. No les importa. Nosotros hemos tenido funcionarios que se han sentado como si fueran un usuario más, una persona más, para ver de qué manera vos lo estás asistiendo. Todos sabían que era el director o la directora y lo atendían igual que al resto, pero uno se tiene que terminar sometiendo a ese tipo de maniobras que la verdad que son vergonzosas, ¿no? Que un director se siente ahí, haga la fila, a ver cómo lo Bueno, te cuento que eso lo han hecho muchas empresas, y lo siguen haciendo, muchísimas empresas privadas, o sea, que tienen esa costumbre, ¿no? Mandar, allá donde está presente el sindicato, eso no se permite, digamos, porque además las herramientas de control que pueda tener la patronal, que tiene derecho a tener herramientas de control, tienen que ser de carácter público, poner en conocimiento al trabajador de que se lo está controlando, tiene determinadas pautas para no ofender la dignidad y no puede estar hecha sobre un trabajador en forma sistemática sin avisarlo previamente. Está absolutamente escrito en la ley de contrato de trabajo. No me sorprende que este hombre viole la ley, pero la verdad que juegue con la dignidad de los compañeros así, la verdad que es realmente muy difícil ir a trabajar en esas condiciones, ¿no? Bueno, ahí hubo una funcionaria de modernización que salió de alguna manera a celebrar el asesinato de Micaela, ¿no? Es parte de la gestión de Cambiemos y que el gobierno todavía no se expidió respecto de alguien que ellos eligieron y seleccionaron para que sea parte de la planta permanente de un lugar tan sensible como modernización. Esto es Cambiemos, tienen un odio visceral, no entendemos para qué a veces la gente quiere entrar a laburar al Estado cuando odia al Estado, pero le encanta vivir del Estado, ¿no? Creo que claro. Es algo que es inentendible, pero son los Macri, es esa forma de ver el mundo, o lo odias pero lo necesitas para sobrevivir. Sí, tampoco es casualidad que se vuelva a instalar el personaje de Gasalla en esta época, que el Estado grande es ineficiente. Un Estado grande en realidad es un Estado al servicio de la patria, un Estado que asiste, un Estado presente. Sí, hoy tenés un Estado grande porque no se achicó el Estado, mutó, pero vos tenés lugares que son muy sensibles. A ver, ¿qué pasa con las minas de Río Turbio? Tenemos los mineros suspendidos, no se está llevando adelante la producción del carbón. ¿Qué pasa con fabricaciones militares, en donde vos ahí laburabas muy bien armando los vagones de los trenes que justamente transportaban carbón o transportaban productos? Se ha dejado de fabricar, se están empezando a importar los vagones de trenes. ¿Qué pasa con la fabricación de los chalecos antibala o con las balas mismas de las 9 mililitros que utiliza la Fuerza de Seguridad? Todo eso se ha quedado suspendido. Nuestras fábricas lamentablemente están viviendo un retroceso. Fábricas del Estado, ¿no? No son fábricas privadas, sino que el Estado se había reactivado y había empezado a producir, y hoy están en un stand-by porque el gobierno entiende que es mucho mejor comprar más barato, importar. Bueno, ¿qué hacemos con el Estado? Vos tenías una estructura que producía, que además estaba altamente calificada porque nosotros llegamos a exportar los chalecos antibala a Brasil. Bueno, todo eso está hoy parado y no hay un sentido claro por el cual uno deba parar las producciones cuando vos tenés un Estado que es presente, que está fuerte, que entiende el rol que tiene que tener como Estado. Bueno, todo eso es lo que están hoy destrozando. Sí, me da un poquito de miedito, ¿no? Los ejemplos me dan un poquito de miedo. No, lo que pasa es que esto, fabricaciones militares, estuvo desactivada durante el gobierno de Menem. Con el gobierno de Néstor y Cristina se reactiva la producción dentro de fabricaciones militares, y con la certeza de además construir vagones de tren, porque lo que había que también empezar a garantizar era que vos pudieras hacer que esas fábricas tengan la capacidad de poder producir materiales que a vos te iban a facilitar y que iban a hacer que el transporte de los alimentos o de la materia prima sea mucho más económico. Se destroza todo, desde eso hasta las balas,
Vos sabés que la concepción de esta gente es que todo eso no debería hacerlo el Estado. Así como claro, no debería tener los transportes, como no debería tener las comunicaciones, como no debería tener los insumos básicos, todo eso, en realidad uno se pregunta, para esta gente, ¿qué debería tener el Estado? Y cuando llegas al final de las preguntas, parece ser que el Estado tiene que estar al servicio de un mecanismo de exacción financiera y no de otra cosa. Sí, son los mismos que les molestó el plan Conectar Igualdad, la asignación universal por hijo, el plan Procrear y un montón de cosas más que estaban bajo el ala del Estado, de este Estado presente que es el que hablábamos y que hoy, a partir de los despidos, se desarticularon áreas que son esenciales para un Estado, para generar precisamente un Estado presente. Sí, mira, otro ejemplo claro de esa desarticulación, el astillero Río Santiago. Una vez que se entreguen los 2 barcos a Venezuela, no hay hoy una alternativa para los 3.400 trabajadores astilleros. O sea, terminan de producir esos barcos y y el astillero no tiene hoy un plan para salir adelante. Bueno, estos compañeros representan los trabajadores del Estado. De un Estado que no puede ser un Estado bobo, que tiene que ser un Estado al servicio de una economía, y esa economía tiene que estar al servicio del bien común. O sea, producir y distribuir. Y el Estado tiene un rol fundamental para cumplir dentro de ese esquema y de ese plan de acumulación. Este gobierno quiere absolutamente lo contrario. Los trabajadores del Estado están dando una pelea que tiene un modelo, que tiene una estrategia, y no es simplemente lo corporativo, es para el bien de todos, porque el Estado es un gran regulador para el bien de todos. Estos hombres piensan absolutamente lo contrario. Precisamente así, están los estatales, están al pie de la lucha, estuvieron durante todo el año pasado enfrentando tanto al ministro Andrés Ibarra, el Ministerio de Modernización, que fue donde se ejecutaron los primeros 11.000 despidos, así después siguieron por las provincias, los municipios. Bueno, van a seguir los estatales, mañana van a tener su esplendor, a las 11 horas en 9 de julio y Diagonal Norte van a estar reclamando la apertura de paritarias y el cese de los despidos. Llegamos hasta aquí, nos vemos el martes que viene con más La Cultura del Trabajo.